Bien, bueno, muy buenas tardes. Lo que vamos a hacer es, vamos a compartir la última parte del libro Segunda de Reyes. Para eso vamos a compartir pantalla y nos venimos a estos pasajes. Mm, Bueno, como lo que estamos haciendo es un panorama de así del segundo libro de Reyes, lo que vamos a ver es la instancia o el momento en el cual se dividió Israel. Nosotros tenemos que Israel venía de las 12 tribus, pero estas 12 tribus se van a separar en las 10 tribus del norte y en las dos que quedan en el sur. A las dos del sur es a las que se la conoce como la tribu de Judá, aunque abarca también a los de Benjamín, pero eso también lo habíamos leído en el libro de Jueces, cómo habían sido diezmados los benjamitas a causa de lo que ellos habían hecho, y por eso es que el pueblo más numeroso es el de Judá, y de ahí viene el nombre de los judíos. Bueno, ¿por qué acá este pasaje que lo ubicamos cronológicamente aproximadamente en el 931 a.C.? Bueno, porque Roboam, es decir, el hijo de Salomón, lo que él hace es seguir, ¿qué consejos? En lugar de seguir los consejos de los ancianos, los consejeros del reino, él sigue los consejos de sus amigos, aquellos con los que se había criado. Y el consejo fue que oprimiera más al pueblo. A partir de ahí viene la división de Israel en lo que recién comentábamos. ¿Y quién aparece aquí? Aparece Jeroboam en el reino del norte. Recordemos que estamos haciendo un repaso, nos hemos ido un poco más allá en el tiempo respecto a la lectura de esta semana pasada. Y lo que hizo Jeroboam, así que él tomó el reino del norte, construyó dos altares. El altar así en la tierra de Dan y en la tierra de Betel. Los, los dos lugares que tenían un propósito, que el pueblo no fuera el pueblo del norte, aquí se ve la división, no descendiera a Jerusalén, al templo de Jerusalén, porque si no, una vez que llegara a ese lugar, temía que el pueblo se quedara en Jerusalén y siguiera las costumbres del pueblo de Judá. Por eso es que viene este pecado de Jeroboam. Lo que hizo fue llevar la adoración hacia otro lugar, hacia los becerros en este caso. Y es importante este hecho, acá lo leemos. Jeroboam los puso para evitar que Israel guardara la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. ¿Sí? En realidad no tan solo la de los tabernáculos, sino también las otras dos fiestas que el pueblo debía ir hacia Jerusalén. Bueno, y entre esos pecados, aquí tenemos algunos. Colocó en el sacerdocio ya no a los levitas, esto fue lo que hizo Jeroboam, sino que ya el sacerdocio comenzó a ser un poco relacionado con la política, en este caso del rey Jeroboam. ¿Qué otro pecado cometió? Cambió las fechas de las celebraciones, inventando nuevos días, ¿no? De acuerdo a lo que él pensaba. Aquí lo leemos de acuerdo a lo que había en su corazón. Y estos pecados de Jeroboam son aquellos que luego repiten los reyes de Israel. Entonces vamos a ver en proyecciones más adelante qué característica tienen los reyes del norte, los reyes de Israel, y los reyes del sur, que serán los reyes de Judá. ¿Sí? Entonces ahí repito, a partir de ahora empieza la lectura y decimos, rey de Israel, y se refiere al norte, o rey de Judá, y se refiere al sur. Así es como continuamos. A ver si ahí pasa. Ahí estamos. Bueno, y hay algunas características. Recordemos que lo que estamos haciendo es un pantallazo con el fin de que la lectura después la profundicemos y comprendamos en qué contexto estamos leyendo Segunda de Reyes. ¿De qué manera se le llama al reino del norte? Fíjense que se le llama Israel, bueno, reino del norte, Efraín, ¿por qué? Porque es una de las tribus más numerosas. También la casa de José, recuerden que José es el padre de Efraín,
y también Samaria, porque más adelante, históricamente, cronológicamente, Samaria pasa a ser la capital del Reino del Norte. En cambio, el Reino del Sur le llamamos Judá, Reino del Sur. También se le denomina Sión, de acuerdo al monte que allí está, o conocido como la casa de David. Esas son las características. Bueno, y aquí usted puede ver en las proyecciones algunas características que tenemos aquí. Eh, Aproximadamente un 75% de todo lo que era Israel, de las 12 tribus, un 75% de esos habitantes pasan a estar en el norte y una cuarta parte acá tenemos a los habitantes del sur. Eh, a ver alguna característica. Una característica que tiene el reino del norte son varias dinastías, acá lo vemos, es un reino inestable, porque hay 9 dinastías, hay varios asesinatos, y la manera en la cual ellos llegan al trono de Israel generalmente es a causa de matar a quien gobernaba en ese momento. Hay varios reyes, 19 reyes, y hay 3 cambios en la capital. En cambio, el reino del sur está bajo una promesa, está bajo la promesa de que Dios le hizo a David, que de allí saldría o vendría el que nosotros conocemos como el Mesías, Cristo Jesús. Bueno, hay una sola dinastía que es la que se mantiene de David. Entonces es notable cómo luego nosotros podemos leer en el Evangelio de Mateo o en el Evangelio de Lucas cómo se respeta la genealogía y Dios mantiene siempre su palabra sobre el reino del sur. Más adelante, así, ahí estamos, más adelante vamos a ver que el reino del norte desaparece, eso ya lo hemos leído en esta semana. Sin embargo, el reino del sur, aunque es llevado a Babilonia, esto lo estuvimos leyendo, luego regresan. Y así tenemos a los conocidos, los judíos, como los conocemos o entendemos al día de hoy. Bueno, acá tenemos algunas fechas, simplemente son como para marcar ahí cronológicamente dónde estamos. Una fecha importante, en el año 722, ¿m? es, eh, cae el reino del norte. ¿Sí? 722 antes de Cristo, ahí es donde el reino del norte es invadido por los asirios y como consecuencia de ello, los asirios, una característica de su gobierno o de su invasión, era traer y repoblar el lugar. Por lo tanto, ahí viene lo que en el Nuevo Testamento entendemos como los samaritanos, aquellos que los judíos no querían. ¿Por qué? Porque los samaritanos en realidad son una mezcla que provocaron los asirios, más o menos en esta fecha que ahí ubicamos 722. ¿Mm? Esas son las 10 tribus del norte que al día de hoy se considera que están esparcidas entre las naciones. Están en diferentes lugares, pero no se lo podría ubicar geográficamente como que aquí quedó, por ejemplo, la tribu de Efraín, o en tal lugar quedó la tribu de Aser. No, eso no lo podemos hacer. Bueno, y acá tenemos algunos sucesos que tenemos en el Reino del Sur. Eh, Tenemos reyes, reyes, el rey Asa, ¿sí? Reyes que siguen luego de Roboam. Recordemos que Roboam es el hijo de Salomón. Reyes como Josafat, reyes como Usías, es decir, me estoy refiriendo a Ezequías, ¿a quién? A reyes que anduvieron según los caminos de David. Así era como se los busca a los reyes del sur. Sin embargo, cuando ustedes van leyendo el segundo libro de Reyes, van a notar una característica muy importante, que los reyes del norte no hay ninguno que podamos rescatar y todos andan según los pecados de Jeroboam, aquel que al inicio lo habíamos descrito. Sin embargo, los reyes del sur, hubo algunos que se podían rescatar porque anduvieron en los caminos de su padre David. Recordemos que cuando decimos su padre, se refiere a que sigue en su genealogía. No es necesariamente el papá como nosotros lo conocemos, sino que es de su descendencia.
Y lo que va a ocurrir, otra fecha importante acá, es en el año 586 aproximadamente, que el reino del sur es invadido ahora. Entonces recordamos, en el 722 fue que cayó el reino del norte y tenemos ahí algunos años en los cuales el reino del sur permaneció únicamente. Hasta que en el 586 se da cumplimiento a las profecías que ya venían dando Isaías, Jeremías, sobre la caída. Jeremías lo que decía es que se rindieran a Babilonia. Bueno, Nabucodonosor ingresa y destruye el templo, ¿sí? Algo, un suceso ahí relevante, destruye el templo de Salomón en el 586 y se lleva cautivos a varios de estos judíos que tenemos porque estamos en el reino del sur. Muy bien. Bueno, acá tenemos, ¿sí? Después para investigar, el pacto del Sinaí, que según este pacto es que vienen todas estas calamidades, tanto para el norte como para el reino del sur. Todo aquello que uno leía como las bendiciones o las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28 al capítulo 32, bueno, todas esas maldiciones en realidad le vinieron al pueblo tanto del norte como del sur. Bueno, acá que tenemos entonces lo que nombrábamos hace un momento, que el libro de Reyes nos describe el comportamiento de los reyes que sucedieron. Algo interesante acá es diferenciar por qué el libro de Reyes está escrito de una manera y tal vez la misma historia o el mismo hecho cronológico está escrito en crónicas también. Entonces ahí es respecto a quién lo escribió. El libro de Reyes está escrito con el propósito de destacar la vida de los reyes y la vida de los profetas, cómo Dios envía a profetas como Elías, a Eliseo y otros más, y cómo acá se destacan en la historia de Israel, eso lo describe Reyes. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a Crónicas, tanto al primer como segundo libro de Crónicas, van a notar que ese libro está escrito desde el sacerdocio. Como es desde el sacerdocio, recuerden que el reino del norte, aquel que fundó de alguna manera Jeroboam, que él no tenía sacerdocio, sino que los levitas no era un requisito ser levita para estar en el sacerdocio del reino del norte, o sea que para Dios eso no era válido. Por eso es que solamente Crónicas habla de lo que sucede en el sur, de lo que sucede en Jerusalén, lo que sucede en Judá, y describe hechos también similares o los mismos hechos que relata Reyes, solamente que desde un punto de vista desde el sacerdocio. Bueno, y acá nosotros podemos leer ciertos reyes, por ejemplo, Omri, Acab, todos los reyes que tenemos en el norte. ¿Y por qué los describimos acá? Porque reiteran el pecado de Jeroboam, ¿sí? El que habíamos nombrado al inicio. ¿Y cuál era? El de quitar la adoración al Dios verdadero para dársela a dioses que ellos querían seguir. Muy bien. Avanzamos uno más. Bueno, y ahí lo que tenemos, ¿sí? Por ahí siempre es bueno mirar los mapitas. Lo que hicieron los asirios. Notemos lo que nombrábamos hace un momento. Acá en naranja se ve el reino de Asiria y cómo fue esa deportación que ellos hicieron. Notemos que es el reino del norte el que es llevado hacia Nínive y desde ese lugar ellos traen nuevas personas con nueva cultura, nueva religión, nuevo sacerdocio y es la mezcla que se produce en lo que conocemos luego como Samaria o toda la parte norte de Judá. Muy bien. Bueno, este mapa tenía algo más ahí. Bueno, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria. Eso es la lectura de Segunda de Reyes 17:5. Recuerden que estamos resaltando los aspectos tal vez más interesantes de estos pasajes. Bueno, 3 años duró ese sitio. Recuerden que sitiar lo que significa es que el ejército rodea la ciudad y no permite que ingrese ni salga nadie.
corta en lo posible el suministro de agua, corta los víveres, hasta que estos que están sitiados deciden rendirse. Eso fue lo que pasó en Samaria. Entonces, versículo 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, ¿sí? O sea, el rey de Israel en ese momento. Bueno, y llevó a Israel cautivo a Asiria, esto es lo que veíamos en el mapa, bueno, y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río Josán, y en las ciudades de los Medos. Allí es donde, por eso ubicábamos en el mapa, qué fue lo que hizo el rey asirio. Bueno, y acá vemos la causa, porque uno puede decir, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios permitió que su pueblo fuera castigado, fuera llevado por los asirios? Los asirios eran uno de los más castigadores con aquellos que dominaban. 17:7 lo dice, el segundo libro de Reyes. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y lo que hicieron fue temer a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel. Es decir, anduvieron en los caminos de los cananeos. ¿Sí? Cuando nosotros leímos allá la invasión, notamos que cuando Josué repartió la tierra, hubo muchas tribus que no terminaron expulsando a los que tenían que echar de la tierra de Canaán, sino que convivieron con ellos. Y se cumplió lo que Dios le había dicho, que era que iban a terminar adorando a los dioses de los cananeos. Bueno, y acá leemos entonces, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Zapharvaim, ¿sí? Y repobló así entonces Samaria. ¿Mm? Ahí, bueno, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. De ahí es que nosotros entendemos aquel, aquel repudio que tenía los judíos hacia los samaritanos. ¿Por qué? Porque en realidad los consideraban que ya no eran israelitas. ¿Sí? Por ese motivo. Muy bien. Bueno, y aquí al final de esta proyección lo que notamos es, ¿qué es lo que está pasando más o menos para este momento cronológico? ¿Qué es lo que ocurre en el reino del sur? Porque usted acá habrá escuchado que nos detuvimos bastante en el reino del norte, las consecuencias que lo llevaron a su caída cuando gobernaba el rey Oseas. 17:1, Segunda de Reyes 17:1. En el año 12 de Acaz, y acá es algo importante, notemos que hoy nosotros acá en el 2023, cada vez que nombramos una fecha, entonces decimos, en el año 1980, en el año 1970, tal situación. Pero aquí no había un calendario. Acá lo que contamos es de acuerdo a el año en el cual el rey había empezado a gobernar. Por eso dice en el año 12 de Acaz, para saber en qué momento estamos, y bueno, habrá que buscar otros reyes para ubicarse cronológicamente. En ese momento está Isaías, ¿sí? Un profeta conocido, ya vamos a llegar a su lectura, y acá aparece Isaías 7:14. Este rey, Acaz, rey del sur, y como que no era una de las mejores figuritas que podemos encontrar allí en el sur. ¿Mm? Es uno que eh, llevó al pueblo a que adorara justamente a los dioses de los sirios. Bueno, en ese momento es que aparece, estamos ubicando cronológicamente qué es lo que pasa en el sur, y ahí aparece algo importante, ¿sí? Acá tenemos un texto que lo que tenemos en esta fotito es el rollo de Isaías. ¿Mm? El Señor mismo os dará una señal. Fíjense que viene en un momento en el cual Siria e Israel se habían unido para atacar Judá, el reino del sur. ¿Sí? Acá me ubico y reitero, todavía, ¿sí? Me volví acá en el tiempo atrás, todavía no cae el reino del norte para este texto que estamos leyendo. Lo que está ocurriendo en el sur acá es que hay una división, no tan solo geográfica, sino una división política entre el sur y el norte.
hay una guerra, ¿sí? O pronto a levantarse una guerra, porque tanto el rey de Siria como el rey de Israel se levantan contra Acaz, que quien es el rey de Judá. Pero viene en ese momento una promesa muy importante para toda la humanidad. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Eso le dice el Señor a Acaz, rey de Judá. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta es la promesa a la cual hace referencia el Evangelio de Mateo, refiriéndose a que este Emmanuel es nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Mm? Lo nombramos acá porque es en el momento histórico en el cual aparece. Muy bien. Y ahí tendríamos que irnos entonces a otra de las proyecciones, ¿mm? Bueno, con el cual seguimos compartiendo. Presentación. Muy bien. Reyes de Israel. Entonces, ubicamos acá. Bueno, acá estamos haciendo como un pequeño repaso. Recuerden que los reyes de Israel, a partir de Saúl, que es el primero, el reino de David, el reino de Salomón, y luego viene la división. Y aquí en esta figura podemos notar cuáles son los reyes de Judá. Recuerden que acá hay una sola dinastía, ¿no? Todos son descendientes de David. ¿No? Sin embargo, en Israel, el reino del norte, cuya capital es Samaria, entonces aquí empieza Jeroboam, aquel que recibió las 10 tribus del norte, y todos aquellos personajes que aparecen. Por acá anotamos, a ver alguno conocido, Acab, ¿sí? Que de ahí es renombrado, eh, bueno, y hasta Oseas. ¿Por qué aparece como último personaje aquí Oseas? Porque recordemos que en su reinado, en su gobierno, es que se produce la invasión de los asirios y cae el reino del norte. Muy bien. Ahí, uno más. Bueno, nombremos algunas características de los reyes de ese tiempo. Bueno, recién nombrábamos, recuerde que lo que estamos haciendo es un pantallazo de lo que está sucediendo, lo que nos permite hacer una lectura de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros nos introducimos en la lectura del segundo libro de Reyes, eso lo aclaro porque fíjense que acá estamos leyendo crónicas, bueno, nos da una idea de dónde estamos ubicados, no tan solo cronológicamente, sino religiosamente. Josafat, uno de los reyes del sur. Noten cómo lo nombra. Anduvo en los caminos de David. Esa era la vara para medir. Anduvo en los caminos de David. Y uno sabe que los caminos de David eran buenos, porque David andaba en los caminos del Señor. Bueno, crónicas. Entonces, crónicas que habla de los reyes, pero desde el punto de vista desde los sacerdotes. Entonces resalta la figura de Josafat y notemos acá lo que dice en crónicas, que se animó en su corazón en los caminos del Señor. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó los lugares altos, las imágenes de acera. Y uno por ahí lo ha escuchado y dice, ¿y cuáles eran las imágenes de acera? Bueno, acá tenemos una, eh, ¿sí? Esto en realidad es arqueológicamente válido, y notemos que tiene ciertas características que al día de hoy las podemos ver. ¿Sí? Si usted presta atención, por ahí algunos bancos, ¿sí? No me estoy refiriendo a asientos, ¿sí? Algunos bancos tienen estas figuritas de este animalito que aparece por ahí abajo. ¿Sí? Bueno, como también muchas pinturas que pueden ver en las paredes. Bueno, esta es Acera, a quien adoraban. ¿Sí? Bueno, ¿qué fue lo que hizo entonces Josafat, rey de Judá? Se levantó y quitó los lugares altos y quitó estas imágenes. Bueno, esta es una de las características de este rey. Y hay algo que acá es muy importante que hizo Josafat. ¿Mm? Eh, Al tercer año de su reinado, cuando había asumido Josafat, envió sus príncipes. ¿Mm? Ahí leemos los nombres. ¿Para qué los envió? Es decir, a sus principales. Para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y también a quién envió, a los levitas. Y entendemos y sabemos
que los levitas, su función era enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué fue resaltado el gobierno de Josafat, el reinado de Josafat? Porque él se preocupó en enseñar lo que nosotros hoy decimos la Biblia, enseñar la palabra del Señor. Eso fue lo que enseñó. Y armó como escuelas, podríamos decir, diferentes lugares donde se enseñaba, ya sea por los príncipes o por los levitas, se enseñaba la palabra del Señor. Enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Notemos entonces por qué fue resaltado el gobierno de Josafat, porque hizo aquello que Dios le había enviado a decir o mandado a decir desde un primer momento, se lo había dicho a Moisés. Por eso acá resaltamos la vida de Josafat. Bueno, otra característica de Josafat, ¿sí? Estamos viendo algunos de los reyes más sobresalientes, en este caso del reino del sur. ¿Sí? Bueno, colocó sacerdotes levitas y laicos como jueces en cada ciudad. ¿Sí? O sea, tuvo una organización este reinado. Bueno, y si había algún tema que no lo pudieran resolver estos jueces de las ciudades, entonces, de alguna forma, apelaban a Jerusalén, donde allí estaba el tribunal superior y le podían dar solución a aquello que, ya sea los levitas, los laicos, no podían resolver en las ciudades de Judá. Algo malo que hizo este rey Josafat es que se alió con el rey Acab. ¿Sí? Seguramente para los lectores de la Biblia, el rey Acab lo tienen presente, allí el marido de Jezabel, que trajo no tan solo a Jezabel de allá de Sidón, sino que trajo a sus amiguitos también. Bien. Y entonces en esta alianza que hizo con el rey Acab, ¿qué hizo el rey del norte? Le dijo, Josafat, acompáñame a Ramot de Galat. Y acá en este mapa podemos ver a dónde le había pedido que lo acompañara. Ramot de Galat, ¿sí? Usted recordará acá, esta es una de las ciudades de refugio que tenía la zona, digamos, oriental, ¿sí? Donde estaba la tribu de Rubén, de Gad, de Manasés, aquellos que habían dicho, nosotros estamos bien de este lado del Jordán, los acompañamos a ustedes a conquistar del otro lado, pero nos vamos a quedar acá al oriente del Jordán. Bueno, como en ese lugar estaban invadiendo entonces, ¿qué fue lo que pidió el rey Acab, rey del norte? Le pidió al rey del sur, acompáñame así a luchar. Bueno, en esa batalla es donde él casi muere, Josafat, y en realidad eh, murió el rey Acab, ¿sí? Así es como termina el primer libro de Reyes. Muy bien, eso ahí notamos algunas características de qué fue lo que le pasó a Josafat. Bueno, esta es una historia más o menos que contamos de Josafat. Una vez que Josafat fallece, entonces, estamos en el reino del sur, aparece otro personaje que es Joram, hijo de Josafat. Y acá cuando nosotros vamos leyendo, tengan presente que hay que tener cuidado con la lectura porque hay varios nombres que se repiten. No es la misma persona, pero puede ser que tanto un rey del norte como un rey del sur tengan el mismo nombre, pero hay que ubicarlo en dónde está reinando. ¿Qué fue lo que hizo Joram, hijo de Josafat? Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, o sea que no anduvo en los caminos de su padre David. ¿Sí? Notemos esta característica. Anduvo según los caminos de los reyes de Israel. ¿Y cuáles eran los caminos de los reyes de Israel? Los pecados de Jeroboam, aquel que había armado, que había construido dos altares para que el pueblo no fuera a adorar a Jerusalén. Y hay una razón clave. ¿Por qué? Tenía por mujer este Joram a la hija de Acab. ¿Sí? Ahí entonces nombremos un poco el parentesco. Josafat, rey del sur. Un rey que hasta cierto momento hizo las cosas bastante, pero bastante bien.
Pero llegó un momento de su vida en que tomó una mala decisión. Se alió, se amigó, anduvo en los caminos, compartió tiempos y momentos con el rey del norte que es Acab. Bueno, y en esos acuerdos, usted recordará que para estos momentos se hacían convenios y alianzas por medio del casamiento de los hijos. Entonces, Josafat dijo, casemos a nuestros hijos. ¿Sí? Va, Josafat o Acab, ¿sí? Alguno de los dos habrá dicho, casemos a nuestros hijos. Entonces, para ese casamiento, Acab y Jezabel pusieron o ofrecieron a su hija en ese matrimonio. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Ofreció a su hijo Joram. Como consecuencia, Joram no anduvo en los caminos de David, que sí habían dado Josafat, sino que anduvo en los caminos de su mujer, la hija eh, de Jezabel y de Acab. Bueno, y acá aparece, ¿sí? Después si lo quieren leer tranquilamente, segunda de Crónicas, ¿sí? La carta de Elías. Y llama la atención porque uno lo ve a Elías y dice, ¿cuándo escribió Elías? Bueno, acá tiene una carta la cual la puede leer tranquilamente en el segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Carta de Elías refiriéndose a esta situación. Y bueno, y ahí tenemos también el momento de la muerte. Estamos avanzando en algunos personajes acá del reino del sur. ¿Por qué nos estamos deteniendo en Crónicas si nosotros estamos o hemos leído el libro de Reyes? Porque recuerden que Crónicas nos describe un poco mejor la situación desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista sacerdotal. Sin embargo, nosotros la lectura la hicimos de Reyes y aún no hemos leído Crónicas. Bueno, Ocosías, ¿sí? El hijo menor lo sucede, bueno, y ahí vemos algunas de las características. Aparece un personaje bastante importante aquí, tristemente importante, que es Atalía. ¿Mm? Atalía usurpa el trono 7 años hasta que crece Joás. ¿Mm? Bueno, esta es la historia que nosotros hemos podido leer allí en esta semana anterior. Bueno. Esto vamos a avanzar un poco más rápido, ¿por qué? Porque fue lo que han compartido los demás hermanos, aparece el profeta Elías, ¿y qué es lo que destacamos o rescatamos acá en este momento? Que en uno de los peores momentos religiosos para Israel, entonces Dios envía uno de sus profetas, uno de sus profetas más relevantes, que es, por ejemplo, Elías. Jehová es Dios, eso significa Elías. Aparece en el momento en el cual estaba Acab en el reino del norte. Bueno, acá estamos llegando más o menos a lo que fue la lectura de Primera de Reyes, los últimos capítulos, ¿sí? O sea, cuando empieza Acab, su reinado y todo aquello que hizo, pero como dije recién, esto ya lo hemos compartido en semanas anteriores. Bueno. Eh, bueno, esto es la historia de Elías, ¿sí? Ahí voy pasando rápido porque esto ya lo hemos compartido, ¿sí? Lo que ocurrió en el Monte Carmelo también, la reacción de Jezabel, ¿sí? Repito, esto lo estuvimos, ¿sí? Lo compartió alguno de los hermanos, ya lo estuvimos leyendo, lo que pasó con el profeta Elías cuando Dios le habló, esto es lo que compartió Aldo la vez pasada, sábado pasado, cuando nosotros tenemos en ese silbo apacible, es que Dios le da una recomendación, es decir, le da un mandato. ¿Qué es lo que tiene que hacer Elías? Esto tenía que hacer básicamente tres cosas. Elías tenía que levantar, ¿sí? Tenía que ungir, esa fue la orden, a Hazael como rey de Siria. Otra cosa que tenía que hacer es a Jehú lo tenía que levantar como el nuevo rey de Israel, una nueva dinastía. Y tenía que también levantar a alguien que le sucediera en el ministerio profético, que es Eliseo. Ujú. Jehová es salvación, eso significa Eliseo. Bueno, ahí tenemos entonces la historia de Eliseo, ¿sí? Pero quiero avanzar un poquito más para llegar a lo último que es en nuestra lectura, ¿sí? Algunas características del ministerio de Eliseo. Ujú. Eliseo, tanto como Elías, algo muy importante es que ellos
levantan o fundan lo que se conoce como los hijos de los profetas. Y acá vemos algunas características. Segunda de Reyes, comían en un lugar en común, los hijos de los profetas, construían habitaciones, algunos se casaban, uno de ellos ungió a Jehú como rey de Israel. Es decir, que ellos levantan grupos en los cuales la palabra se profetizaba, donde la palabra corría, la palabra fluía. Entonces, eso es algo interesante como para entenderlo nosotros al día de hoy. Lo importante de formar diferentes lugares, grupos de personas en los cuales la palabra siga difundiéndose. No es que necesariamente mm, haya un solo lugar en común, sino que acá podemos tener fundamento para el funcionamiento de lo que son las células o grupos que se juntan en las casas o, o como se les llame de acuerdo a la congregación, así como se les llama barcas o de acuerdo a la congregación. Bueno, y acá vemos lo que compartió nuestro hermano la semana pasada, es decir, el cumplimiento de la recomendación o el mandamiento que Dios le dio a Elías. Bueno, acá lo que yo quiero es avanzar porque queremos llegar a lo último que tenemos en esta lectura. Lo que pasó en el Reino del Sur. Perdónenme acá que voy avanzando mucho. Bueno, algo importante acá. ¿Qué pasaba con los profetas? Porque uno sabe que los profetas, por ejemplo, el profeta Amós, se levanta en ese tiempo, o Dios lo levanta en este tiempo histórico. Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios por medio de este profeta? Y dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Notemos que está hablando al reino del norte. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Algo muy interesante, notemos que Dios se dio a conocer a partir de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Claramente le dijo al faraón allí en Egipto, mi primogénito es Israel, y nosotros podemos leer en Romanos eh, que ese regalo Dios no lo ha cambiado. Irrevocable es ese regalo de ser el primogénito o ser aquel pueblo sobre el cual Dios se dio a conocer. No tan solo en lo que es la escritura, que podemos decir está escrito en hebreo, el Antiguo Testamento, sino en lo que es cultural. Allí también Dios se dio a conocer. Y Jesús mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Acuérdense cuando habló ahí con la mujer samaritana. La salvación ha venido de los judíos. ¿Andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo? Eso es lo que pregunta Dios. Y es una pregunta que uno dice, obviamente, que no pueden andar de acuerdo. Así que, ¿podremos andar juntos? Le está diciendo Dios a Israel, si mi pueblo Israel no está de acuerdo conmigo. Bueno, los hechos lo reflejan y vemos que no. No anduvo Israel con Dios y por eso es que no estuvo de acuerdo y por lo tanto le vino las consecuencias, aquellas que leímos al inicio, que fue la invasión de los asirios. Bueno, acá está varios versículos del capítulo 3 de Amós, pero eso es lo que estamos leyendo respecto a uno de los profetas. Volvemos a otro de los reyes. Otro de los reyes, pero en este caso un rey del sur. El rey Ezequías. Cronológicamente, para ubicarlo, estamos en el 729 a.C. Hay dos sucesos muy interesantes en la vida de Ezequías, que uno de ellos es un suceso que ocurre en Segunda de Reyes 18, y algo que nosotros debemos entender a partir de la lectura de la Biblia es que cuando hay un acontecimiento que se repite, es decir, que lo leemos en un libro, en Reyes, lo leemos en otro libro, en Crónicas,
y el mismo acontecimiento lo leemos en Isaías, es porque evidentemente Dios lo está reiterando. Es algo muy importante. Y eso es lo que ocurre con esta historia cuando es invadido por Sennacherib, este rey Ezequías, rey de Judá. Y entonces en esa invasión es que él toma esos escritos, bueno, acá en la figura aparecen como papeles, ¿sí? Obviamente no hay papeles para ese momento, pero esos escritos son los que lleva delante de Dios allí en el templo y allí ora y le dice, Señor, esto es lo que dicen contra mí. Dame tan solo una palabra para que yo resista esto que me están diciendo. Una historia importante, linda para leerla, así que le dejo ahí como para que usted la investigue. Para que la pueda leer, ya sea, reitero, Segunda de Reyes, también aparece en Crónicas y también aparece en Isaías, desde diferentes puntos de vista. Y acá aparece un reloj. ¿Por qué? Porque luego de este acontecimiento, ahí ya sabemos que Ezequías tuvo a favor, ¿sí? Lo que ocurrió al final de este suceso con Sennacherib, aparece otro acontecimiento en la vida de Ezequías, ¿sí? Respecto a que le pide al Señor 15 años más de vida. En realidad no le pide 15 años, sino que le pide no morirse y Dios le concede 15 años. Bueno, de esos 15 años entonces, Ezequías necesitaba una señal. Es decir, está bien, Señor, yo te creo, pero mostrámelo con algo. Parece que no le era suficiente la palabra dada por el profeta Isaías. Y como señal, entonces, este reloj de sol retrocede. ¿Mm? Bueno, esto es los sucesos ahí, el motivo de esto que comenté, por ahí llamarle la atención, como para que usted vaya y lea y profundice sobre estos pasajes. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces con el rey Ezequías? Dejó de pagar tributo al rey asirio. Entonces, Ezequías fue un rey que anduvo en los caminos de Jehová, en los caminos de David, en los caminos de varios de los reyes del reino del sur. Bueno, limpió el templo y puso en funcionamiento aquello que había estado detenido, porque su padre no había sido una buena figurita para ese momento. Y como dejó de pagar el dinero, el oro, la plata al rey asirio, entonces el rey asirio se levantó y por eso vino hacia el sur, que es lo que comentábamos recién, este rey Sennacherib es el que llega. Hay varios acontecimientos importantes que celebra la Pascua y algo interesante acá. No es que él celebra la Pascua solo, no es que dice, solamente nosotros, los de Judá, vamos a celebrar la Pascua. No, él dice, nuestros hermanos del norte, noten que acá todavía no cae el pueblo del norte, el pueblo de Israel. Entonces lo invita a la Pascua. Algunos de los del norte vinieron, pero la gran mayoría, entre ellos el rey, dijo, no, nosotros no vamos a ir a celebrar la Pascua. Bueno, y así tuvo sus consecuencias el reino del norte, el reino de Israel. Bueno, se dedicó a destruir las imágenes y esas características hicieron que fuera y anduviera en los caminos del Señor. Bueno, y organizó el templo, organizó turnos para los sacerdotes, bueno, reformó la recolección de diezmos y ofrendas, se dedicó a lo que era la casa del Señor. Sufre la invasión de Sennacherib, este es el pasaje al cual hacía referencia cuando leíamos la imagen recién, y noten ahí en dónde usted lo puede leer, tanto en Segundo de Reyes, Segundo de Crónicas y en Isaías, el mismo acontecimiento, cada uno de los libros presentará algún dato más interesante. Enferma este rey, ahí aparece el relojito que nombrábamos recién, y por lo tanto el Señor le concede 15 años más de vida. Bueno, y una de las cosas no muy felices que hace en ese momento es cuando recibe a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, le abre el templo y le abre la casa del rey, de par en par, para que estos, que evidentemente eran espías de Babilonia, lo que hacen es darse cuenta cuánto dinero, cuánto oro, cuánta plata, cuántas joyas había allí en el reino del sur. Lo que lleva a que años después, entonces, eh, vengan a invadir.
vengan a invadir ese lugar. Un personaje que aquí podemos leer también, recuerda que estamos leyendo algunos de los reyes del reino del sur. Manasés. Manasés, otro de los reyes de Judá. Notemos esta característica. Reinó durante 55 años. Es el que más gobernó en el reino del sur. Y fue el peor de todos. Bueno, ¿qué fue lo que hizo entre otras cosas? Ofreció a su propio hijo a Moloc. Es decir, ahí nosotros lo podemos ver en la figura, este horno de fuego que tenían ahí ardiendo, y entonces quemaban a sus hijos como una ofrenda, justamente. Notemos, como siempre lo decimos, ha cambiado el rito, pero aún hoy, lamentablemente, en diferentes países se siguen ofreciendo a los hijos. Tal vez no se los queme, como se hacía en este momento, pero sí se lo está entregando al dios Moloch, que ha cambiado tal vez su forma en su estatua, pero no ha cambiado en su esencia. ¿Qué fue lo que ocurrió con este rey de Judá? Es tomado por los asirios. Acá esto es lo que vemos en la figura. ¿Y por qué justamente, más allá que sea una pintura esto, los asirios no era que los llevaban sentado en un trono? No, no, los asirios eran malos en serio. Bueno, entonces, cuando se lo llevaron cautivo, allí es donde Manasés se arrepintió y, como uno diría al día de hoy, se convirtió. Notemos acá algunas características de este rey. Bueno, estableció el culto a Baal, ¿sí? Y a Cera. Entonces, todo aquello malo que hizo el rey, ¿qué hacía en el pueblo? Y sobre el pueblo venía todas las consecuencias. Entonces, notemos nosotros siempre con el tema de cuán importante es quiénes son aquellos que están en el gobierno. ¿Sí? Ofreció a su hijo Moloch. Bueno, cuenta extra bíblico, ¿sí? Eso es lo que dice ahí pseudo epigráfico. Bueno, fuera de lo que es la Biblia, según los textos judíos, entonces fue quien aserró a Isaías. ¿Sí? Repito, esto es un dato fuera de lo que es la Biblia, dentro de lo que sería la historia de Israel o la historia del pueblo judío. Y los asirios lo llevaron cautivo, y estando allí, él se arrepintió. Y aunque fue el peor rey de Judá, él fue restaurado. Pero el pueblo no se arrepintió. El pueblo continuó sacrificando en los lugares altos. Manasés, entonces, es una linda historia para leer porque empieza muy mal, hace muchas cosas malas, incluso hasta, si lo consideramos como cierto, matar a uno de los profetas, de los grandes profetas del Señor. Sin embargo, él se arrepintió. Y a partir de ese arrepentimiento, el Señor lo restauró. Cuando decimos restaurado fue que volvió a gobernar en Judá. Bueno, y aquí llegamos al final casi, porque aparece Josías. Josías, muy pequeño, ¿sí? Asume en el trono, y Josías, una de las grandes características que tiene este rey, es que era de 8 años cuando comenzó a reinar, muy pequeño, ¿sí? Había muerto su padre, entonces él llegó al trono de, ya recuerdan en este momento, 640. eh, Recordemos que en el 722 cayó el reino del norte, y acá estamos 640, 609. Y como estamos antes de Cristo, nos estamos acercando al año cero, ¿sí? Para aquellos de matemáticas serían como los números negativos, eso estamos haciendo. De 8 años era cuando comenzó a reinar este Josías. Bueno, desarraigó de Jerusalén y de Judá la idolatría, uno de los mejores reyes. Eliminó las cámaras, es decir, las habitaciones dentro del templo que se utilizaban para la prostitución. Y fue el cumplimiento de una palabra que estaba dada en los tiempos de Jeroboam. En Betel quemó los huesos humanos sobre el altar. ¿Sí? En el primer libro de Reyes, 13:2, allí lo que le había acontecido a Jeroboam, había aparecido un profeta en ese momento y le había anunciado que se levantaría un rey que le daba el nombre incluso
le decía que se llamaría Josías y que en ese lugar quemaría los huesos. Bueno, y acá nombramos algunas de las características de este rey, ¿sí? Que fue un muy buen rey. Y aquí estamos llegando al final, la caída de Jerusalén, como lo anunciamos al inicio. Nos vamos a uno de los profetas, Jeremías, ¿sí? Capítulo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías. Hilcías, cuando uno lee la historia del rey Josías, es justamente aquel que encuentra la ley, encuentra la palabra, encuentra lo que nosotros diríamos la Biblia de ese momento. Bueno, y es la figurita esta que veíamos, la imagen, que es cuando se rompe sus vestiduras el rey Josías. ¿Por qué? Porque cuando encuentra la ley y se la leen, descubre y se da cuenta cuán lejos andaba de los caminos del Señor el pueblo. Por eso es que se rompe las vestiduras. Bueno, este Hilcías es quien encuentra justamente la ley. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Bueno, en este momento histórico es donde Jeremías, no estaba preso en este momento, Jeremías comenzó a profetizar. Y ahí aparecen los reyes que leemos al final del segundo libro de Reyes. Joacás es el hijo de Josías, reinó solamente 3 meses. Acá viene la invasión que tuvieron de parte del faraón, el faraón Necao, y él quien lo coloca, lo saca a este rey y coloca a otro, y acá aparecen los personajes que los podemos leer luego justamente en el libro de Jeremías. Bueno, ahí es interesante, una forma de estudiarlo es podérselo anotar, tenerlo en un papel ahí a mano, en un cuaderno, y a medida que se va llevando adelante la lectura, ya sea de Jeremías, nosotros podemos ir leyendo en qué momento estamos de acuerdo al rey que estamos nombrando. Bueno, como lo nombramos al inicio, la caída del cautiverio judío, el reino del sur. 722, aquí tenemos la caída del reino del norte, algunos sucesos importantes. 931 fue cuando se dividió el reino del norte y del sur. 609, caída de Asiria por Babilonia, lo que era antes el imperio asirio, que fue quien repobló la zona norte de Israel, la zona norte siendo Samaria. Este rey o este reinado asirio cae por mano de Babilonia. Y en el 605 aproximadamente se conoce la primera deportación. Deportación, primera, segunda y tercera, entonces ahí a tener en cuenta qué personajes podemos ubicar acá. En la primera deportación, es decir, el pueblo de Judá es llevado cautivo hacia Babilonia, varios kilómetros, pero no es que se llevaron a todos, se llevaron lo que ellos consideraban que le podían servir. Sería como, según las palabras de ellos, sería como nos llevamos los mejorcitos de allá del reino del sur. Y en esos mejorcitos estaba Daniel y sus amigos. Acá es donde Daniel es llevado cautivo a Babilonia y, podemos decir, empieza el libro de Daniel. Bueno, la segunda deportación con el rey Joaquín, uno de los que habíamos leído recientemente, más 10.000 cautivos más. Acá es donde nosotros tenemos eh, a Ezequiel, el profeta Ezequiel es llevado cautivo, pero no lo es llevado al mismo lugar donde está Daniel, porque Daniel usted puede leer que está justamente en Babilonia, en su capital, tiene relación con Nabucodonosor. Sin embargo, Ezequiel, él comienza su libro diciendo que está a orillas del río Quebar, ¿sí? Seguramente estaban allí y trabajaban la tierra conforme al lugar geográfico donde estaban. Y por último viene la tercera deportación, y esto es lo que se conoce como la caída del templo, porque eh, Nabucodonosor, de acuerdo a los reyes que le habían dejado de rendir, le habían dejado de pagar tributo, entonces viene Nabucodonosor, destruye totalmente y a partir de ahí viene el caos total sobre Jerusalén, la destrucción del templo, aquel que había construido Salomón.
Bueno, y ahí aparecen algunas historias más, como por ejemplo, en el año 538 se terminan esos 70 años de cautiverio donde Zorobabel emprende el regreso. Algo más, y es lo último, en este contexto entonces aparece uno de los salmos, un salmo hermoso, que es el Salmo 137. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Acá es donde el pueblo de Israel ha sido llevado cautivo. Está cautivo en Babilonia. Por eso dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, los de Babilonia, nos pedían que cantásemos. Y los que no habían desolado, y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferentemente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que nos diste, de lo que nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Este es el Salmo 137 y este es el contexto en el cual se encontraba Judá, ¿sí?, para este momento. Muy bien. Y así es como llegamos al momento de terminar. Lo que vamos a hacer entonces es, de acuerdo justamente que estamos leyendo al pueblo de Israel, el pueblo, mi primogénito, dijo el Señor. Y como lo leemos en Romanos, el Señor no ha cambiado de parecer, porque irrevocables son los regalos de Dios. Y este regalo de ser su Hijo, es decir, aquel pueblo sobre el cual dio a conocer el nombre y la persona de Cristo Jesús. Ese pueblo, hoy nosotros, eh, 9 de octubre de 2023, ese pueblo está siendo oprimido, cumpliéndose cosas que ya estaban escritas desde antaño y que nosotros entonces nos ponemos de acuerdo en este momento para orar a favor de Israel, para bendecir a la tierra de Israel. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, es que nosotros nos ponemos en un solo pensamiento, en un solo decir, para que nuestro Dios sea favorable a Israel. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, somos conscientes de lo que está pasando porque escrito está. Así que, Señor, bendecimos a la nación de Israel. Bendecimos, Señor, a aquellas personas que hoy están sufriendo. Bendecimos a aquellos que hoy, Señor, están cautivos en Gaza. Padre, que te acuerdes, que tus ojos, Señor, se coloquen sobre la vida de estas personas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú la justicia y como siempre has estado sentado en el trono, Señor, que tú sigues gobernando. Padre, que todo esto, Señor, sea conforme a tu palabra, conforme a tu gracia, y que se cumpla, Dios amado, aquello que has dicho. Que podamos entender, aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús, que toda la iglesia, Señor, la iglesia del mundo, pueda entender qué estamos viviendo hoy en el 2023, como decía en el 9 de octubre del 2023, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Es el cumplimiento de tu palabra. Bendecimos a Israel, bendecimos a Jerusalén, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.